todos, un saludo. Vamos a investigar, a mirar, a intentar comprender la mentira. La mentira como un aspecto importante de muchos otros que configuran lo que llamaremos la estructura psicoemocional del ego o de la identificación. Esa estructura que sus bases son el error y la negatividad. Entonces la mentira es una manera de intentar subsanar la idea negativa de mí. Y eso quiere decir que me he vivido en deficiencia. Tengo unas ideas y unas vivencias que he vivido de vacío afectivo, de sentirme impotente, de sentirme tonto o de no suficientemente inteligente, que hacen que construya pequeñas mentiras para que los demás, y hasta yo mismo llegando a creérmelo y todo en momentos determinados, jugando a ese juego de hacerse trampas al solitario, pero fundamentalmente los demás vean las cualidades, las virtudes de mí. Entonces son en uno de los aspectos de la mentira que iremos nombrando, uno es, que es el base, es el básico, es la mentira que busca una recompensa, porque toda mentira está teniendo un interés en algo, es un interés, llegar a conseguir. Entonces, la base de esa mentira es la continuidad en una gradación de más intensidad o menor intensidad, pero esos puntales que van surgiendo muchas veces en la relación con las personas, que va surgiendo esa cuña publicitaria de yo más, yo hice, yo pensé, yo dije, esos indicativos que siempre tienen un componente pues, o de fuerza, o de energía, o de trabajo, o quiero decir, de trabajador continuo, de gran esforzarse, de constancia, o tiene un indicativo de lo mucho que me quieren las personas, por las buenas cosas, o por lo que sea, porque me admiran o me valoran. O el indicativo de que soy inteligente, de que soy perspicaz, que tengo picardía, o que tengo grandes conocimientos, yo sí que sé, o yo tengo la razón, o etcétera, etcétera. Todos estos indicativos que hago servir las mentirijillas para dar a entender mi valía personal, mi necesidad de que se tape a través de lo opuesto, de lo que creo negativo en mí. Y en eso negativo en mí, justamente al vivirlo a veces en un sentido tan deficiente, lo importante es destacar en algo. Y a veces las mentiras son indicaciones de cosas negativas, podríamos decir, visto socialmente. Algo que en general diríamos, esto es más bien un acto o un comentario o un pensamiento excesivamente negativo o no humano o no amoroso, pero es un destacar, la necesidad de destacar, de ser más en algo. No solamente en eso, que la mentira está apareciendo, sino que la mentira aparece en una especie de ganas de venganza. En el fondo es el sufrimiento que se ha vivido desde la infancia, en momentos, como decía, de soledad afectiva, de impotencia o de sentirme incapaz de comprender. Entonces ahí que se ha producido una angustia, un sufrimiento, y es como si ese sufrimiento quisiera que todo el mundo sufriera. No solamente ya la propia venganza en sí, porque esa persona yo considero que no se ha portado bien conmigo, o porque le tengo celos, o le tengo envidia, entonces uso la mentira para poderle hacerle daño, por un lado. Pero por otro lado puedo usar simplemente la mentira porque es como una especie de que si el otro lo indico en negativo, parece que yo me compenso un poco.
Si yo veo a las personas, que es en general la crítica que se hace al mundo, si yo veo a las personas, al mundo, o cojo cabezas de turco para descargar toda la negatividad, entonces parece como si me quedo compensado. Es una especie de estrategia de la estructura personal, un poco ridícula, pero es así. Es como cuando cuento la mentira, en realidad pues se puede ver como ridículo y haciendo un poco de pena, pero se puede ver como realmente una estructura de engaño y de estrategia. Bueno, cuando lo vemos claramente, podemos ver lo ridículo que es. Pero claro, al estar con esta identificación, no nos gusta mirarlo, aunque nos puede pasar a veces un poco así, suavemente, por delante de la conciencia, por llamarlo de alguna manera, despistamos del asunto en referencia de nosotros. O sea que nosotros usamos, nosotros quiero decir este personaje cuando usa, que en general, en una gradación de mayor a menor, está bastante instalado en la sociedad. Entonces es una manera de ver el problema psicoemocional que tenemos a través de la mentira. Es una buena mirada de identificación. El verlo, como antes quería indicar, no ha de producirnos un rechazo, porque es una estructura que se ha construido desde el principio de la educación que hemos vivido. Entonces es importante tener la capacidad y, por así decirlo, la valentía de mirar con claridad las pequeñas o grandes mentirijillas que nos contamos y contamos, que están indicando mis ideas de vivencia negativa de mí. Entonces es importante, porque esto no nos permite la meditación, la vivencia meditativa, que la meditación la podemos comprender como la meditación contemplativa, en el fluir más espontáneo y directo de la conciencia en sí, la experiencia, en esencia de conciencia, quiere decir presencia de conciencia, experiencia, o en la meditación introspectiva, absorberse en la esencia de nosotros, en sí mismo, ese reconocimiento esencial de mi naturaleza de ser. Entonces la naturaleza de ser en sí, la conciencia, podríamos decir que aquello que se dice como remordimiento de conciencia es remordimiento de mente, porque la conciencia en sí no tiene remordimiento, es en sí paz y plenitud de sí misma por el hecho de ser. Entonces la meditación es esa vivencia, o el intento a la meditación es acercarnos a la vivencia de paz y plenitud. No la plenitud felicidad que a través de lo psicológico pretendo conseguir teniendo algo, o haciendo algo, o sintiendo algo, o llegar a ser. No esa, sino la auténtica plenitud que surge natural de la esencia del hecho simple de ser. Y aquí en este indicativo de lo que es la meditación y luego el posible reconocimiento de nuestra verdadera identidad, pues toda esta estructura psicoemocional está haciendo un filtro que nos impide vivirla, reconocerla plenamente, profundamente y ampliamente. Entonces, el ir investigando, el ir comprendiendo, el tener destellos de comprensión sobre la mentira es algo muy importante. Es uno de los indicativos para ir tomando conciencia de aquella estructura que no la somos y la vivimos falsamente creyéndonosla. Bien, una vez indicado esta mentira, entonces ahora os dirigiré una meditación, vamos a intentar situarnos en meditación y mantener el tiempo que queráis. Por eso ya en esa indicación, ahora ya me despido como un gran saludo, que vaya muy bien, y empezamos ahora la meditación. Nos colocamos en una postura estable, con una cierta rectitud. Cerramos los párpados, realizamos una respiración profunda.
Relajamos la zona abdominal, la zona torácica. Dejamos fluir la respiración tranquila, espontánea, libre. Y observamos el movimiento que produce la respiración en el organismo. A través de esa observación de la respiración siento el organismo. Siento más en profundidad. Siento el sentir tranquilamente. Siento. A través del sentir tranquilamente tomo conciencia de espacio. Esa zona que podemos decir de oscuridad en nuestra mirada, más o menos oscuridad o fluctuación de movimiento color, con sencillez. Tomo conciencia de espacio. Desde la base del sentir, aflojando, soltando. Si aparece un pensamiento, una imagen o un recuerdo, simplemente es observado. No me involucro con ese pensamiento, imagen. Tomo conciencia de ese espacio abierto tranquilamente. Y en esta simplicidad de observar, reconozco el hecho de ser consciente, el ser consciente de que soy consciente. Es algo sutil, implícito en el experimentar. Es continuo, es instantáneo. La constante noción de ser consciente, que soy consciente, que no es una idea, no es el sentido de personalidad ni de persona, es simple, abierto, continuo, instantáneo. Manteniéndome ahí tranquilamente, en el silencio de la conciencia, en la paz de la conciencia, en la plenitud de sí mismo, tranquilamente, serenamente, en lucidez.